Segundo libro de Crónicas. Que le subieron. Los de arriba le han subido, ¿verdad? Dice versículo 1, segundo libro de Crónicas 28. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres. Todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Asricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Oremos, hermanitos. Pareciera, amado Dios, esta mañana que al leer esta escritura estuviésemos leyendo periódicos o noticieros que nos hablan de desastre, muerte, cautividad, matanza, robo, secuestro. Permítenos, Padre, en esta hora poder tomar esta escritura y poder trazar a través de ella que esta realidad, aunque parezca tenebrosa, siempre tiene una salida con tu palabra. Y que hemos como iglesia de asumir el glorioso llamado que nos has hecho. Espíritu Santo, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. En el diario de hoy, de esta mañana, se nos informa que encontraron al final la cabeza y unos brazos de esa niña de apenas 13, 14 años que fue asesinada esta semana. No podemos entender cómo en este país se esté asesinando con saña de esta manera. Es que aquí ya no se mata por pobreza, no se mata por rivalidades, simplemente ya no se mata porque no hay para comer. En este país ya la violencia no tiene que ver con la situación económica de las personas. Estamos viviendo una hora donde se ha desatado, ¿qué podríamos decir? El infierno mismo, creo yo. ¿Quién más puede animar? ¿Quién más puede provocar? ¿Quién más puede incitar? ¿Quién más puede llevar a estos niveles? Pero ¿qué ha hecho una niña de 13 años para que la maten de esa manera?
Pero qué puede haber en el corazón humano para que pueda provocar semejante saña? Y claro, uno no quisiera ni imaginar, porque ese es el resultado, que hay ahí un desmembramiento. Pero si nos ponemos a imaginar por un momento el proceso que lleva a ese resultado, si nos ponemos a imaginar qué puede haber en el corazón humano para que pueda provocar semejante acto de barbarie y comenzar ese proceso de asesinato, de desmembramiento, imaginar el dolor, la angustia, que no provocan el más, diríamos, mínimo estado de conmiseración en quienes provocan tales actos. ¿Qué futuro tiene esta niña? ¿Qué futuro tenía esta señorita? Niños y niñas, sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus sobrinas, sus parientes, sus vecinos. Porque vemos también en el periódico los familiares llorando ante los 5 jovencitos que encontraron asesinados, jóvenes, muchachos, niños apenas. Y claro, al recorrer los periódicos y ver cómo se está yendo la vida de nuestra juventud, porque no solamente se va la vida de los que son asesinados, también la vida de los que asesinan ya está enferma. También ellos ya no están bien. También ellos ya no viven una vida plena. Tampoco ellos ya tienen una condición normal de vida. Es que los que asesinan y los asesinados son parte de esta colectividad de muerte que ha producido este país. Y qué decir, por supuesto, del resto de realidades que ya no involucra únicamente a nuestros jóvenes y señoritas, sino a la gente adulta. Imagínense una niña de 6 años apenas, en la colonia de Las Margaritas, fueron a aventar, asesinada. Pero si apenas tiene 6 años, ¿qué hay en el corazón del ser humano para provocar semejante desgracia? Y es que esta realidad fratricida que vivimos en este país es terrible, hermanos. Porque esta sociedad se está matando entre ellos. Hermanos salvadoreños matando a hermanos salvadoreños. Esto no es ni siquiera étnico. Esto no es ni siquiera racial. Esto no es ni siquiera socioeconómico. Si son pobres matando a pobres, hermanos matando a hermanos. Y claro, toda esta polaridad que vivimos se vive aún a las esferas más altas. Imagínense una nación paralizada, en crisis, por conflictos entre los poderes de este país. Y ahí están empantanados. Y ahí están tensos, viviendo sus propias orgías de poder, elaborando sus propios contubernios. Y la iglesia a veces, hermano, no tenemos como esa claridad de entender. Si hay una salida, es la iglesia la que en nombre de Dios debe aportar con la palabra y la vida esa salida. Pero ¿cuántos estamos asumiendo como iglesia realmente? ¿Cuántos nos ponemos en la brecha en verdad? ¿Cuántos estamos aquí para decirle a Dios que si hay una salida, queremos ser parte de esa salida, no implicando, no comprometiendo o no preocupándonos por el costo, el sacrificio,
por aquello que va a implicar ser parte de esto. En este pasaje que hemos leído se nos habla de una sociedad que ha caído en una desgracia de vida a raíz de su rebeldía para con Dios. Es que las realidades sociales que vivimos solo son indicios concretos que el ser humano ha olvidado realmente su relación con Dios. Puede haber religiosidad, porque el versículo 2 habla de religiosidad. Dice que hizo el rey Acaz en el versículo 2, hermanitos. Hizo imágenes fundidas de los Baales. ¿Qué más hizo en el 3? Sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias. ¿Qué hizo en el 4? Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos. ¿Había religión? Sí, había religión. ¿Qué está la religión? ¿Había culto? Sí, ¿qué culto? ¿Habían reuniones delante de los dioses? Claro que sí, aquí está. Pero no estamos hablando de la presencia de la religión. Estamos hablando de la obediencia a Dios. Por eso dice el versículo 1, a diferencia de su antepasado, ¿qué pasó con Acaz? Él hizo lo que no agrada al Señor. Una cosa es la religión, otra cosa es el Señor, hermanitos. Una cosa es el mundo de iglesia, de decir, yo voy el domingo en la mañana, yo asisto tal día, yo voy al culto. No, una cosa es participar de las ceremonialidades de una iglesia y otra cosa es participar en aquello que agrada a Dios. Son cosas distintas, hermanos. Son mundos diferentes. Tenemos una sociedad aquí en este pasaje que podríamos decir es profundamente religiosa. Como este país puede ser muy religioso, sea en lo católico o en lo evangélico. Puede haber mucho movimiento religioso en el mundo evangélico como en el mundo católico y haber religiosidad. Pero la religiosidad no es la esperanza de este país, hermanitos. La religión no es la salida. La salida es agradar al Señor. La salida es que dispongamos nuestra vida para hacer aquello que Dios quiere que hagamos, aquello en lo que Dios quiere que empeñemos la vida, aquello a lo que Dios quiere que dispongamos el corazón, aquello a lo que Dios espera que nos lancemos, que vivamos para eso. ¿Hay religión? Sí hay religión, pero simultáneamente a esta religión, dice el versículo 5, que no obstante hay religión, dice que el rey de Siria derrotó a Acaz y capturó una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Fíjese esto. Hay religión, pero Damasco derrota a Judá y se lleva gran cantidad de prisioneros. La emigración, el rompimiento de la familia, la ruptura del hogar. Sí, ¿qué es esto de decir se llevó prisioneros? Pues está diciendo, está sacando a la tierra de su lugar, a la gente de su lugar, de su tierra, y los está llevando a una tierra desconocida. Estaba hablando de la ruptura de la unidad nacional, la ruptura de la familia, como la que vive este país. La emigración constante e imparable. El fluir de las personas que salen de esta tierra, el éxodo continuo de aquellos que se van de este país, emigrando, huyendo. Pero hay religión, pero hay emigración.
Y dice siempre el versículo 5, no solo el rey de Siria se llevó una gran cantidad de prisioneros, sino que también Acaz cayó en poder de ¿quién, hermanitos? Del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. La Reina Valera dice, y le provocó una gran mortandad. Emigración y mortandad. Emigración y mortandad. ¿Que no es esto lo que vivimos acaso, hermanitos? ¿No es eso acaso la cotidianidad de este país? La pérdida de la vida por la emigración, la pérdida de la vida por la mortandad. Y sigue diciendo, mire el 6, en un solo día el rey de Israel mató a ¿cuántos, hermanitos? 120,000 hombres. Pero se nos dice un detalle de estos hombres: eran soldados, soldados valientes. ¿Cómo puede caer lo más valiente de una nación? Es que no solamente es la emigración y la mortandad, es que estamos perdiendo lo mejor que tenemos. Es que estamos perdiendo. Imagínense aquella niña de San Vicente, competidora de los Juegos Olímpicos, con grandes posibilidades de alcanzar éxitos. Es que estamos perdiendo lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor, hermanitos? Lo mejor es la nueva generación. Lo mejor son sus hijos, sus hijas. ¿Si qué edad tienen todos estos jóvenes que aparecen muertos? Entre 12 y 17 años. 12, 17 años. Estamos perdiendo la vida de los más jóvenes, de los más valiosos, nuestros niños, nuestros muchachos. Y sigue agregando el pasaje, versículo 8. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas. ¿Cuántas mataron? Mataron 120,000. ¿Y cuántos llevan capturados? O sea, están perdiendo 320,000 personas, sin contar la gran cantidad que se llevó el rey de Siria, que no especifica el número, pero dice una gran cantidad de personas. Es una pérdida, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Es que la muerte no entiende de clasificaciones ni de distinciones. Hemos entrado a un nivel donde ya no se respeta la vida de nadie. Mire, por lo menos hace unos días o hace un par de años tal vez se decía a los niños cuidado, a los ancianos. No, hoy no se respeta la vida de nadie, hermanitos. Miren cuántas ancianas asesinadas también. Cuántos ancianos asesinados. Ancianos, jóvenes, niños y niñas. No se respeta la vida de nadie. Esto es como una aplanadora que va arrasando todo lo que encuentra a su paso. La pregunta es, ¿y será que la mortandad? ¿Y será que la emigración? ¿Y será que la pérdida de las cosas más valiosas que podamos tener en la vida se irán abriendo caminos sin que no haya una manera de detener esto? Que no haya una manera de parar esto. ¿Acaso no podemos hacer nada como iglesia? Y aquí entra el versículo 9, en lo que yo creo, amados hermanos, es el llamado de Dios para nosotros ahora. Dice que había allí, ¿ahí a dónde, hermanitos? Había allí, versículo 9,
un hombre llamado Oded. Pero allí, ¿a dónde? No van leyendo conmigo ustedes, ¿no? ¿A dónde? En Samaria, que es lo que dice el versículo 8. Además se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Y allí en Samaria había un hombre llamado Oded, que era un profeta del Señor. Fíjese esto. Quiero explicarle esto para que nos vayamos ubicando. Samaria era la capital de Israel. Israel era el reino del norte compuesto por 10 tribus. Judá era el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus, eran hermanos. Eran las 12 tribus de Israel. Eran hermanos. Samaria, la capital del reino del norte, Israel, 10 tribus. Judá, con Jerusalén como capital, 2 tribus. Eran hermanos. Y dice la Biblia que los del norte, Israel, le mataron a sus hermanos 120,000 personas. Los del norte se llevaron de sus hermanos 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Ahora, se los llevaron a Samaria, que es la capital de Israel. La capital era la capital del reino del norte, Israel. Pero allí en Samaria había un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Y cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió al encuentro y les dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos. Pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Quiero decir algunas cosas sobre este pasaje que hemos leído. Primero, ante esta realidad que vive Judá, hay una alternativa. Y la alternativa es siempre la palabra del Señor. La palabra de Dios es siempre lo que sale al paso, es lo que sale al camino. La palabra de Dios es siempre lo que puede cambiar esta realidad. La palabra de Dios es siempre lo que puede transformar esta realidad adversa y conflictiva. Pero oigan bien, hermanitos, la palabra de Dios llega a través de personas concretas. La palabra de Dios no llega por las aves ni por las hojas del árbol. Llega en la vida de hombres y mujeres. Pero quiero que vean este detalle. La palabra de Dios no vino de afuera de Samaria. La palabra de Dios vino desde alguien que era de Samaria. Allí en Samaria, allí había un hombre que era profeta de Dios. Y dice que él estaba parado allí cuando Samaria, con todo su ejército, traía cautivo a sus hermanos. Y oiga eso, el hombre que se va a parar allí para dar una palabra de Dios contra Samaria y advertirles del riesgo que están tomando, no era un extranjero, no venía de afuera. Es que cuando Dios va a hablar a través de las propias personas
allí donde viven. Cuando Dios va a hablar, va a levantar hombres y mujeres de allí, no de otra parte, de allí mismo. Es que la salvación, amados hermanos, no va a venir como por arte de magia de afuera. No estemos esperando que vendrán algunos grandes predicadores de afuera a resolver esto. No pensemos que vendrán algunos grandes evangelistas de afuera a resolver esto. Esto Dios lo va a resolver a través de un hombre que vivía allí en Samaria. Allí en Samaria. Ahí donde se estaba cometiendo un acto de impiedad. Ahí donde estaba cometiéndose un acto que dice la Biblia repercutía en el cielo. Imagínese usted. Es como que la matanza hacía un ruido y hacía eco en el cielo. Y Dios envía una palabra, pero no envía a super evangelistas, a mega apóstoles, no. Envía hombres que vivían allí en ese lugar, pero que era portador de la palabra de Dios. Dios no nos va a salvar de esto a través de super personajes. No nos va a salvar a través de los superhéroes, ni de los cuatro fantásticos. Dios no nos va a salvar a través del hombre araña ni de Batman. Nos va a salvar en hombres y mujeres como ustedes, que ahí donde están y están viendo la manera de cómo Samaria lleva cautivo a sus mismos hermanos y a los niños, a las niñas. Pero hombres de allí mismo que se paran en la esquina y comienzan a decir: así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Entre nosotros mismos, hermanos, Dios quiere obrar la liberación. Entre nosotros mismos Dios quiere obrar la restauración. Entre nosotros mismos. Ahí ustedes, hermanitos, no estén esperando que de afuera llegue. Si sus comunidades están siendo azotadas por esto que narra la Biblia, Dios no los ha llamado de adornos. No los ha llamado a huir. No los ha llamado a escapar. No los ha llamado a esconderse. Este profeta salió a su encuentro. No nos ha llamado a encerrarnos. Nos ha llamado a salir. No nos ha llamado a escondernos, nos ha llamado a encontrarnos. ¿Para qué creen ustedes, pues, que son las conexiones y las columnas, hermanos? ¿Para qué creen que, pues, que son las chiquicolumnas? ¿Creen que son espacios de entretenimiento? ¿Creen que son espacios para pasar un buen ratito? ¿Creen que son espacios para pasarla bien? ¿Creen que son espacios para hacer amigos? No, iglesia. Esos lugares donde predicamos la palabra son los lugares en los cuales hemos de salir al encuentro de esa comunidad para protegerla, para cubrirla con la santa palabra de Dios. Miren lo que va a ocurrir en el versículo 15, cuando esa palabra de Dios se da, cuando el profeta le dice al pueblo de Israel: dejen ir a sus hermanos. Hubo un grupo de personas que se levantaron y obedecieron esa palabra. Y mire la matanza en que se va a convertir, hermanitos. La gran mortandad en que se va a convertir. La esclavitud, miren en qué se va a convertir. Versículo 14. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Y algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros. Y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Y luego les dieron de comer y de beber. Y les untaron aceite. Y finalmente a todos los que estaban débiles
los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Mire el versículo 15, un texto maravilloso. Cómo en esa matanza y en esa atrocidad la palabra de Dios llega para cambiar la realidad. Yo no sé si usted está aquí para pasar un lindo momento, o usted está aquí para convertirse en un instrumento que va a cambiar esa realidad de mortandad y de ruptura familiar en todo un proceso de restauración. Es que, hermanos, si tenemos solamente vida religiosa como la tenía Israel, y esa religión no cambiaba nada, al contrario, ahondaba la crisis. Pero cuando la palabra de Dios llega y nos invita y nos dice: vayan por aquí, hagan por allá, síganme en esto, hagan lo otro, aparentemente, dígame usted, ¿qué posibilidades habían que todos esos regresaran? ¿Qué posibilidades habían que todos esos volvieran de nuevo a encontrarse con sus seres queridos? ¿Qué posibilidades había que los que se les quitó les fuese devuelto? Si los que los habían humillado, golpeado, asesinado, insultado, les habían hecho vejámenes terribles, ahora van a cambiar de actitud, ahora van a cambiar de comportamiento, ahora van a cambiar sus acciones. Si antes empuñaban la espada para asesinar a 120,000 personas, si usaban sus ingenios y sus armas para castigar, para oprimir, para humillar y para cautivar, ahora dice la Biblia que van a usar sus manos para vestir a los prisioneros, porque iban desnudos, estaban en humillación, porque parte de la esclavitud es humillarlos a través de desnudarlos. ¿Por qué creen que muchas veces aparecen los cuerpos así, sin nada? Es por humillación. Pero ahora dice que esas mismas manos ahora iban a vestirlos. Esas manos ahora iban a ponerle calzado. Esas manos que les quitaron el pan, ahora van a darles de comer. Esas manos que les quitaron la vida, ahora van a devolvérselas con el agua. Esas manos que hicieron rodar sangre, ahora van a ungir los cuerpos con aceite. ¿Quién puede cambiar esto, hermanitos? Esos políticos mentirosos jamás. Estos partidos políticos engañadores nunca. Prometen y no hacen nada. Por eso no pierda la vida empeñando su existencia en opciones que terminan esclavos al final del sistema. ¿Quién pudo cambiar? ¿Quién pudo transformar? Solo la santa y bendita palabra de Dios en la vida de hombres y mujeres que se pararon allí. Este profeta era uno de Samaria y estaba viendo a los suyos hacer ese acto que a Dios desagradaba. Pero Dios le entregó una palabra y él se paró allí. No importaba si era su mismo pueblo, no importaba si eran sus conocidos o sus familiares que formaban parte de ese ejército. Él tenía una palabra de Dios y tenía que decirle: hermanitos, ustedes, hermanos, son los llamados por Dios a levantarse, salir al encuentro de esta realidad. ¿Para qué creen que tenemos el Espíritu Santo, pues? ¿Creen que es para tener espectáculos? ¿Para sentir cosquillas en el estómago? Es para enfrentar esta sombra de muerte que se ha posado sobre este lugar. Es para pararnos en la brecha. Es para atar al hombre fuerte. Es para derribar fortalezas espirituales que niegan la vida. Dios nos ha visitado para convertirnos en hombres valientes,
en mujeres valientes, que allí donde la sangre se esté derramando, ustedes sean los instrumentos de Dios para que un día se derrame aceite. Que ahí donde hoy la muerte corre, llegue a manifestarse la vida. Que allí donde la familia está dolida y quebrada, pueda la palabra volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Para qué estamos, pues, hermanitos? ¿Para lucir nuestras vestiduras acaso? ¿Para lucir nuestros peinados? ¿Para qué estamos al final? ¿Para lucir estos templos? ¿Para lucir los medios de comunicación? No, hermanitos. Estamos para que allí donde hoy se derrama la sangre, usted esté derramando aceite en el nombre de Dios. Para restaurar, para bendecir, para animar, para levantar. Y dice que aquellos que estaban todavía débiles, los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Es que el versículo 15 pareciera como que es un sueño. Es que no puede ser, acaba de haber una gran matanza. ¿Y cómo es que esto puede cambiar tan rápido? Es que no puede ser, acaban de llevarse a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas y separarlos para siempre. ¿Y cómo es que ahora los regresan para que se reúnan? ¿Y cómo puede ser esto? Que infligieron una herida y hoy están sanándola. ¿Cómo es que les quitaron y ahora les están dando? Solo por la fuerza de una verdad, hermanos. La fuerza de la palabra de Dios. Que no sé si usted comprende el privilegio enorme que Dios nos ha entregado del poder de su palabra. Por eso Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, hermanitos? Porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. No es entretenimiento. No son payasadas. No son dramas ni espectáculos. Es el poder de Dios que cambia la cautividad en el retorno, que cambia la sangre derramada por aceite derramado, que cambia el daño en reparación. Es que, hermanos, con todo y esta sombra que vive su municipio, su colonia, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Si esta historia se hubiera quedado hasta el versículo 8, pues no habría esperanza. Pero no se quedó en el versículo 8 esta historia, porque allí entra en escena la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor entra en escena, estamos a las puertas de ver milagros sorprendentes. Usted no sabe, hermanito, si esos que hoy desparraman muerte en su comunidad, un día estarán reparando la vida. Usted no sabe si esas familias que hoy viven en lamento, un día estarán en danza, en baile delante de Dios. Usted no sabe si el vestido de luto se convertirá en un vestido de alegría y de gozo. Pero fruto, hermano, de su ministerio, de su predicación. Ahí donde Dios lo ha puesto para ministrar. Ahí donde Dios le ha entregado la lámpara, el aceite, el poder del Espíritu. Usted que va al servicio de un renuevo, vaya y toque esas puertas. Vaya y diga, vente, yo llevaré al renuevo. Vaya, invite, aunque caiga mal una y otra vez, vaya. Y aunque lo quieran echar, y aunque lo ultrajen, aunque lo humillen, vaya y háganlo. Porque en esa palabra que Dios le pone, en esa palabra va encerrado el poder del Señor. ¿Qué tal si este profeta
se hubiese quedado callado diciendo, no, pero es que es mi pueblo, es mi ejército, son los míos, ¿cómo voy a recriminarles? ¿Cómo voy a sacarles que está mal lo que están haciendo si es mi pueblo, son los míos? Sin embargo, hermanitos, antes que él mismo y antes que su pueblo estaba la gloriosa palabra de Dios recibida. Esa palabra que cuando se da tiene poder. Y esto despierta, esto genera nuevas posibilidades de vida. La palabra de Dios abre caminos de restauración, de sanidad, de reparación, de reconciliación, de reunificación. Pero es la palabra, hermanitos. No se canse de predicar. Vaya donde su vecino, háblele el evangelio. Es que no estamos promoviendo ninguna iglesia. Nos importa poco una iglesia. Promovamos el evangelio. Es que ¿qué tenemos que andar haciendo promoviendo iglesias, hermanos? Ay, que mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Fuera iglesia, adentro al evangelio. Es que es el evangelio, no la iglesia, hermanitos. Por eso ni siquiera ponemos rótulos nosotros de nada cuando vamos a predicar. Porque como dice Pablo, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Es que no predicamos ninguna religión, hermanos. A nadie de ustedes les hemos dicho, mire, venga esta iglesia y verá qué linda. No, hermano, si quiere venga, si quiere no venga. Pero aquí vamos a predicar el evangelio siempre. Si quiere el evangelio lo va a encontrar. Si aquí está la palabra que les predicamos. Usted tiene su Biblia allí. ¿Qué le predico que no está aquí? Dígame. ¿Qué le enseño que no está aquí? Yo no vengo a hablarle de 3 consejitos para hallar noviazgo. Tonteras, hermanitos. No venimos a hablar aquí de consejitos para caerle bien a la gente. Es que no nos importa caerle bien a la gente. Nos importa predicar el evangelio, nada más. Es lo que nos importa. Lo que necesitamos es una iglesia que en sus tuétanos sufra y llora por predicar el evangelio, por anunciar la palabra. Porque cuando la palabra asoma, puede ser la más cruda oscuridad, pero cuando la palabra asoma, hay esperanza. Cuando la palabra se hace presente, hay esperanza. Cuando la palabra de Dios llega, hay esperanza. Hermanos, nuestra esperanza, la esperanza para nuestros municipios, nuestra colonia, nuestro pasaje, es que usted se pare a predicar el evangelio. No rehúya, no tenga miedo, no se esconda. Dios camina con nosotros. Y si a raíz de predicar el evangelio nuestra misma vida debe ser sacrificada, ¿qué importa pues? ¿Qué importa? Hemos ido a los lugares más difíciles a predicar el evangelio. Nos hemos ido a meter con Noches de Buenas Nuevas a los rincones más tremendos. No nos ha pasado nada hasta hoy. Pero ¿qué si nos pasa algo un día? ¿Qué si me pasa algo un día? ¿Cesará el evangelio? No. ¿Cesará la misión? No. Porque no les he predicado a mi persona. Por tanto, si a causa del evangelio un día yo mismo debo desaparecer de esa tierra, el evangelio debe continuar y ustedes deben seguir predicando, porque lo que les he enseñado, hermanos, es que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Solo somos instrumentos, nada más. Hoy estamos, mañana no estamos, mas el evangelio debe continuar. Siempre habrá gente en este lugar que Dios use para proclamar el glorioso evangelio. ¿Me oyen, hermanitos? Por tanto, esta iglesia no descansa ni en un sistema doctrinal, ni en la arquitectura de un templo, ni en la persona de un hombre. Descansa en la fuerza del evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Nada más. Mientras esta iglesia predique el evangelio y el Espíritu la use,
es todo lo que vamos a necesitar para traer un mejor tiempo a este país. Digan amén. Como que les he contado un chiste. Mientras sigamos predicando el evangelio y vayamos de la mano del Espíritu, esta iglesia será instrumento de Dios para traer esperanza y luz en la oscuridad. Amén, hermanitos. Pónganse de pie, iglesia. ¿Qué está pasando en su comunidad? ¿Qué ha ocurrido en su pasaje? ¿Qué ha ocurrido en su colonia, en su municipio? Todas esas cosas terribles pueden cambiar. En medio de todo, lo tenebroso que parece este país, aún tiene esperanza, hermanitos. Usted dirá, este país está hundido. Sí, pero aún hay esperanza. Mientras la palabra del evangelio siga resonando, el evangelio como experiencia del poder de Dios, aún hay esperanza. Es que aún hay esperanza, hermanitos. No podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, dice la Biblia. No podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. La palabra del evangelio, la palabra de verdad, la palabra de poder, la palabra de vida sigue siendo nuestro instrumento fundamental. Mientras usted sea profeta de Dios, mientras usted escuche el llamado de Dios, mientras Dios le ponga palabra, vaya y dígala, porque en esa palabra hay esperanza. Yo no sé esta mañana cuántos podrán estar aquí en una situación